Creo que ya podríamos iniciar, Mati. Ya estamos. Bueno, comenzamos entonces. Buenas tardes a todas y a todos. Les queremos dar la bienvenida a un nuevo curso de práctica profesional que les presentamos desde la Centeno y Desafío Judicial. Hoy vamos a ver el proceso previsional de la mano de la doctora Natalia Martínez. Natalia es abogada, se encuentra doctorando en Derecho, es especialista en Magistratura y Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Es investigadora y docente en diversas universidades, es autora de publicaciones, ha publicado artículos, informes técnicos especializados en la materia y actualmente se encuentra desempeñándose en el Juzgado Federal de Seguridad Social número 3. Eh, para los que no nos conocen, bueno, Desafío Judicial somos una agrupación, un espacio federal que venimos a democratizar nuestro sindicato y transformar la justicia. Lo que buscamos es una nueva generación de dirigentes y dirigentes para el gremio, donde los trabajadores y trabajadoras judiciales de todo el país se vean representadas y representados. Lo que buscamos es un gremio con diversidad de voces, que acompañe y contenga a los afiliados y afiliadas durante toda su carrera judicial. Buscamos, por eso creemos importante un gremio que cumpla un rol capacitador, ya sea desde la mesa de entradas hasta los exámenes para los concursos técnicos jurídicos. Y buscamos una renovación generacional que mantenga las conquistas que venimos teniendo, pero que avance mucho más en materia de derechos. Nuestros objetivos son claros: recuperar y consolidar nuestros salarios, frenar el vaciamiento de la obra social, erradicar el acoso laboral en la justicia, trabajar por el respeto de la carrera judicial, y creemos que el gremio debe ser un actor principal en la discusión de justicia que queremos, una más democrática, que escucha a las trabajadoras y trabajadores, cercana a los que menos tienen y con perspectiva de género. Finalmente, para ir cerrando, queremos recordarles que somos un espacio abierto y federal en el que todas y todos están invitados a participar. Y sin más que decir, bueno, le cedo la palabra a Rocío, la compañera de la Centeno, para que cuente un poco. Rochi. Muchas gracias, Mati. Bueno, bienvenidos a todos y bienvenidas nuevamente. Agradezco a la docente Natalia Martínez por este ciclo de prácticas. Como dijo mi compañero, soy de la Centeno y somos una agrupación estudiantil que venimos desde hace años reclamando la falta de práctica que se da en la carrera. Sabemos que desde que iniciamos la carrera hasta que finaliza vemos solamente una materia a mitad de la carrera aproximadamente y al final recién tenemos práctico, que muchas veces no es suficiente para la carrera. Y lamentablemente tenemos que acudir, digamos, a lo que es la oferta laboral, que es muy precaria muchas veces, para poder aprender de forma, digamos, explotada. Así que nada, les brindamos esta serie de cursos para que puedan ustedes informarse y puedan desarrollar la profesión. Así que nada, les agradecemos por participar y les doy la bienvenida a este curso y les cedo la palabra a la docente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos y a todas por estar presentes. Les quiero contar primero quién soy, de dónde vengo, y de dónde viene también siempre explica por qué uno se dedica a determinada materia y no a otra. Con algunas aclaraciones. Vale tomar mate, vale que se crucen niños, vale interrumpir. La idea es que sea un ida y vuelta y que uno salga, a lo mejor, no sé si aprendiendo, pero sí haciéndose otras preguntas. Así que, bueno, con esa intención les cuento que soy de la ciudad de San Nicolás y estudié en la Universidad Nacional de Rosario, donde me recibí, a donde hice la especialización en magistratura. Después en la UBA hice la especialización en seguridad social y también en la Universidad de Salamanca, donde es Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Toda mi carrera profesional la hice en la Justicia Federal, primero la Justicia Federal de San Nicolás, y ahora en la Justicia Federal de primera instancia en el juzgado número 3, donde me desempeño como secretaria. Por otro lado, paralelamente, siempre he tenido una función gremial de la que me enorgullezco, así que también, bueno, está bueno decirlo y entender que este es el espacio, tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, y hay una
una raigambre entre la seguridad social, lo sindical, los derechos de las personas. Dicho esto, bueno, vamos a ver en estos 3 encuentros un poco de historia, un poco de derecho procesal, pero sobre todo práctica. Lo primero que uno tiene que tener cuando ve determinada materia es ganas, un porqué. Yo siempre me acuerdo en el secundario que siempre nos daban, cuando nos daban así pruebas, este profesor cree que es la única materia, o que su materia es la más importante. Seguramente lo habrán escuchado en el secundario y también en la facultad. Te daban de matemática, lo más importante. Te daban de historia, lo más importante. Bueno, la idea es que entendamos, no sé si es lo más importante, pero la importancia de la seguridad social, de cómo nos atraviesa. Yo siempre digo esto, que uno puede ser, no ser abogado, pero puede pasar toda su vida sin tener ningún vínculo con el derecho penal, por ejemplo, o sin tener ningún vínculo con el derecho societario, pero a lo largo de toda su vida va a tener un vínculo seguro, por acción o por omisión, con la seguridad social. Y de ahí la importancia. Y así como a los médicos les pasa que en una fiesta le consultan, me duele el hombro, ¿qué podrá hacer? Estoy con tal problemita. Bueno, a cualquier abogado, abogada, en una fiesta, en la calle, en una reunión, en un Zoom, seguramente algún familiar, algún amigo le va a consultar algo asociado a su jubilación. No tengan la menor duda de eso. La idea de esta reunión no es que salgamos a especialistas, sino por lo menos saber a dónde averiguar, a dónde estudiar, a dónde está este métier de la seguridad social. Así que lo que yo hoy les voy a proponer es esto. Por un lado, algunas nociones básicas de qué es la seguridad social y un poco de historia de la seguridad social, por lo menos en Argentina, justamente para entender a dónde estamos parados hoy, qué es lo que se reclama, cuál es la materia de la seguridad social, porque la materia justamente de la seguridad social tiene 2 partes que son muy importantes para que ustedes entiendan. Una parte administrativa y luego una pata judicial. Así que si ustedes me permiten, yo les voy a compartir pantalla para ver un PowerPoint muy chiquito y muy escueto sobre algunas nociones básicas de lo que es la seguridad social. Así que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, principio. Bueno, vamos a ver. Ahí está. ¿Están viendo? Sí, ¿no? Bueno, vamos para atrás. Hay 2 acepciones, como en casi todas las materias, está la acepción amplia, que es un concepto mucho más político, es un concepto de bienestar general más asociado, ustedes lo van a recordar, del welfare state, del estado de bienestar. Y una acepción más restringida, que es la que nos va a ubicar a nosotros en tiempo y espacio, que tiene que ver con respuestas siempre del poder público, siempre de los poderes políticos, cuando se restringe o se acota total o parcialmente los ingresos de una persona, de un grupo de personas, por distintas situaciones que ahora vamos a hacer cuáles son, y que nosotros las vamos a llamar contingencias. Son respuestas a contingencias. Vamos a ir con esta acepción que están viendo ustedes, que es la concepción restringida de la seguridad social. ¿Cuáles son las contingencias a las que da respuesta la seguridad social? Hay 3 tipos: las patológicas, las biológicas y las económicos sociales. Las patológicas son 3: enfermedades, la invalidez o los accidentes de trabajo. Por ejemplo, una enfermedad que me impide trabajar por determinado periodo de tiempo. COVID. Una invalidez. Bueno, tuve un accidente o tuve una enfermedad que me restringió mi posibilidad de trabajar o de vivir como la mayoría de las personas. Ejemplo clásico, una invalidez motora que me impida caminar. O los accidentes de trabajo, también claros ejemplos en los que veo restringidos mis ingresos. Las biológicas, al inicio y al final de cada vida, la maternidad, la vejez y la muerte. La maternidad, ¿por qué? ¿Por qué dejo de trabajar cuando soy mamá o cuando soy papá? Después eso será motivo de otra charla seguramente. La vejez, porque hay un momento de la vida
que no es un momento indefectible que va a suceder, pero que la capacidad de trabajar va aminorando. Y la muerte, claramente la muerte. Y las económicos sociales, que son el desempleo, venía trabajando, no tengo más trabajo, o las cargas de familia. Yo siempre me pongo de ejemplo. Yo soy mamá y tengo 2 hijos. Y tengo otra secretaria que hace exactamente el mismo trabajo que yo. Ganamos lo mismo porque tenemos la misma antigüedad, sin hijos. ¿Quién gana más? Esas son restricciones económicas, ¿no? Vamos al power que tiene. ¿Cuáles son los sujetos protegidos? Y acá es un tema muy importante, porque los sujetos protegidos de la seguridad social no son los trabajadores, o mejor dicho, no son únicamente los trabajadores, sino son las personas, ni siquiera los ciudadanos, porque el ciudadano supone el ejercicio de la ciudadanía, alguien que en este caso nació en Argentina o que es hijo de argentinos y se naturalizó o ejerció la ciudadanía por opción, son las personas que viven en determinado territorio. Cuando yo elijo a las personas que protejo, estoy haciendo política de seguridad social. Pero los sujetos protegidos son personas, no trabajadores. Y ahora después les voy a explicar por qué siempre se confunde esto de seguridad social y trabajadores. ¿Y cuál es el objeto de la seguridad social? Se habla del objeto de la seguridad social para distinguirlo del derecho laboral, porque la seguridad social como rama específica, como rama científica, es un desglose del derecho laboral. El objeto de la seguridad social son garantías contra eventualidades, que es lo mismo que las contingencias. Aquellas contingencias que yo les decía al principio que pueden ser patológicas, que pueden ser asociadas a la vejez, a la maternidad, o a la muerte, o económicas sociales. Las fuentes normativas, esto es una breve revisada de dónde abreva la seguridad social. Obviamente, primero la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, 75, inciso 22, después vamos a ver el inciso 23 también. Y los tratados más importantes, que también tienen nociones básicas de seguridad social, que tienen que ver con personas. Es muy importante esta idea de persona, que es distinto del ciudadano. Nosotros tenemos la costumbre de soy un ciudadano que pago mis impuestos. Bueno, esto excede a la noción de ciudadanía clásica, la noción de ciudadanía liberal. Los sujetos protegidos son las personas. Estas son las fuentes normativas, y ahora vamos a ver muy brevemente, a vuelo de pájaro, porque ustedes conozcan cuáles son los tratados internacionales que afincan, que asciendan, que le ponen base a la seguridad social. La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es muy reciente, del 2015, los convenios OIT, que muchas veces no se mencionan, pero hay que tenerlos presentes, traerlos todos los días, y los convenios de reciprocidad. Ahora vamos a entender qué son los convenios de reciprocidad, no se asusten. Y los principios de la seguridad social. Universalidad, esto significa para todos, esta idea que yo hablaba de personas. Integralidad, tiene que cubrir a todas y a cada una de las contingencias. Con igualdad, digo, vale lo mismo un hijo de una persona como el de otra persona. Y subsidiariamente, no puede ser la primera respuesta. Y entender que la seguridad social principalmente actúa en la vejez, que es una de las etapas más de la vida que merece ser vivida en plenitud. No es una etapa degradada, o no debiera ser una etapa degradada de la vida. Nosotros en el derecho argentino tenemos una contingencia fundamentalmente cubierta, que es la vejez. Y la cubrimos a través de estas 4 prestaciones: la jubilación, la pensión, la PUAM y la invalidez. La jubilación puede ser directa, de una persona que está trabajando y se jubila. La pensión, a su vez, puede ser directa o derivada.
Por ejemplo, yo estoy casada con mi marido. Vamos a matar a mi marido, no me voy a morir yo, y él es un trabajador activo, yo cobro una pensión directa. Ahora supongamos que mi marido está jubilado ya. Esa se llama una pensión derivada. Jubilación, pensión. Vamos a encontrar que en el resto de Latinoamérica, a lo que nosotros lo llamamos pensión, ellos le llaman, nosotros le llamamos jubilación, ellos le llaman pensión. Por ahí si leen textos de México, de Perú, de Chile, sistema de pensiones, le dicen. Es el análogo a nuestro sistema de jubilaciones. Después tenemos la PUAM, que es la Prestación Universal de Adultos Mayores, que se creó durante el gobierno de Mauricio Macri, que es el 80% de una jubilación mínima. Hoy una jubilación mínima que está acá en la Filmina es de 25.922 pesos, pero se va renovando. Y después tenemos la invalidez, que la invalidez ya no está necesariamente asociado a la vejez, sino una persona que sufrió una contingencia patológica y ya no puede seguir trabajando. La invalidez puede suceder a cualquier edad. Por eso es una contingencia. Estas son las 4 herramientas que cuenta la Argentina para darle respuesta a la contingencia de vejez. Un tema central es cómo se financian las jubilaciones en Argentina. Esto se llama financiamiento del SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino. El 49% de las jubilaciones y pensiones argentinas está referenciado en los aportes y contribuciones que hacen los trabajadores dependientes y trabajadores autónomos. Pero el otro 51% tiene que ver con contribuciones del sistema tributario, que no solamente hacen los trabajadores formales, sino también los trabajadores informales. Y ahora vamos a hacer un breve resumen de ese 51%. El 15% proviene de impuestos coparticipables, son los impuestos que van a cada una de las provincias. El 20% de impuesto a las ganancias. O sea, primero se hace la detracción que les dije antes, se distribuye entre las provincias y de lo que queda el 20% de ganancias va a pagar jubilaciones y pensiones. Del IVA, del impuesto al valor agregado, el 11% de lo que se recauda del IVA va a pagar jubilaciones y pensiones. El 21% del impuesto sobre los combustibles líquidos. El 100% de los impuestos que graban el gasoil, diésel y GNC. El 70% del monotributo en su porción impositiva. Y el 100% del impuesto de emergencia sobre cigarrillos. Además de aportes del Tesoro Nacional. Aportes del Tesoro Nacional es plata que va poniendo el gobierno nacional. Miren qué importante es el tema del financiamiento. Con esto termino esta filmina. Entonces, básicamente nuestro sistema previsional se denomina SIPA, Sistema Integrado Previsional Argentino, en el que del 100% de la masa dineraria que va para jubilados y pensionados, en todas las variantes que vimos, PUAM, pensión directa, pensión derivada, invalidez, proviene de ese financiamiento. Es como la primera sorpresa, si se quieren. Nosotros estamos acostumbrados a decir el dinero de los jubilados. El dinero de los jubilados es, o el dinero en todo caso sería de los trabajadores activos, porque ustedes piensen que esto es una solidaridad intergeneracional. Los trabajadores de hoy estamos pagando los jubilados de hoy. Los más jóvenes pagarán mi jubilación, si Dios quiere, y esperemos que sea así. Entonces, mientras más grande, más ancha es la franja de trabajadores activos formales, autónomos o dependientes, mejor debiera ser el régimen que tienen los jubilados y pensionados. ¿Me van siguiendo hasta acá? Miren, yo les voy a contar, es tan importante la masa dineraria de la ANSES, que hasta el año 1994, yo no estoy siguiendo el chat, así que les voy a pedir a
Rocío y a Matías, que cualquier cosa, si alguien me hace una pregunta, me vayan avisando, por favor. Dale, O se perfecto, Doc. desmuteen, no hay ningún problema. Por ahora no hay nada, pero le vamos Perfecto, pues avisando. yo sigo, si no. La década del 90 hubo un cambio de paradigma muy importante, no solamente en el Estado argentino, sino en casi todos los estados de Latinoamérica. Entonces, hasta ese momento había un presupuesto para la ANSES y un presupuesto para el Estado Nacional, que hasta ese momento eran prácticamente iguales. O sea que piensen la envergadura del presupuesto de la ANSES, no solamente de ahora, sino de antes. Con la reforma que se hace del Estado en la década del 90, se junta todo y va todo a la misma masa. Pero dentro de esta masa del ANSES es importante hacer esta diferencia. ¿Por qué remarco mucho esto del financiamiento? Porque cuando discutimos impuestos que van a los jubilados y pensionados. Y también, digo, como para discutir y para generarnos preguntas, digo, por esto no son solo respuestas, sino son mayormente preguntas, dentro de ese universo de jubilados y pensionados vamos a encontrar dos palabras, que son aquellos que contribuyeron al sistema, es decir, aquellas personas que aportaron toda su vida al sistema, y también vamos a encontrar dentro de ese universo aquellas personas, hombres y mujeres, que tuvieron que acceder a distintas moratorias. Que también es un tema para discutir. No sé si me van siguiendo el hilo. Acá me dicen, bueno, el costo laboral es del 44% de un empleador, esperen que abro. Es por eso que no quieren tener un trabajador en blanco por el alto costo que representa. Es un costo, claramente que es dinero. Pero bueno, el tema es que hay que generar, es necesario para sostener cualquier sistema previsional, más y mejor trabajo. Y trabajo en blanco. Esto es importante. Sin trabajo registrado es muy complicado sostener los sistemas previsionales. Y dentro del sistema previsional tenemos aquellos beneficiarios que han cotizado y aquellos que no han cotizado. Hoy están todos en la misma bolsa, por decirlo de algún modo. Que es un tema para discutir si se quiere, pero yo lo que les cuento es cómo funciona hoy el sistema. Recién hablaban de si es un costo laboral o no es un costo laboral, más allá de la definición, que no es menor, decir si es o no es costo. La seguridad social tiene rango constitucional y tiene rango de tratado. Muchas veces en la historia argentina se ha tratado de generar mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de empleo, bajando los aportes y contribuciones. En general no ha funcionado. En general, eso puede suceder para el que tiene un kiosco a lo mejor, o sí funcionó y funcionó muy bien para el caso de servicio doméstico, que en general se blanquearon muchas más empleadas, y lo digo en femenino porque son muchas más las mujeres que trabajan en ese área, pero en eso sí. Pero en general no se toma, o sea, lo que tiene que ver con tomar empleo registrado tiene que ver con el impulso de la economía, no necesariamente con los aportes y contribuciones. Hay mucho trabajo en ese sentido. Así que bueno, nuestro sistema es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que tiene más de un 90% de personas mayores que accedieron al sistema. Podemos discutir si en buenas condiciones, en malas condiciones, pero fundamentalmente para el mundo occidental y para Latinoamérica es un nivel altísimo de cobertura de jubilaciones y pensiones. Muy alto. De todos modos, y en Argentina, el nivel alto de cobertura está asociado a el sistema de salud. Recuerden que en Argentina tenemos un sistema de obras sociales que también es un subsistema de la seguridad social. Es el sistema de salud, el sistema previsional y el sistema de riesgos del trabajo son 3 subsistemas dentro de la seguridad social. La seguridad social muchas veces se lo toma como sinónimo de lo previsional, pero claro, no es lo mismo lo previsional, la previsión, que tiene que ver con las jubilaciones y pensiones, con todo lo que es seguridad social.
En Argentina tenemos 3 niveles de cobertura de salud. La cobertura estrictamente privada, lo que nosotros llamamos prepagas, la cobertura de obras sociales, que son las que en principio cada trabajador tiene por determinada rama de la actividad. Por ejemplo, un trabajador de Techín en principio tendría la obra social OSUOMRA, que es la obra social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Después, bueno, uno puede ir cambiando. Y finalmente tenemos el sistema público, dicho a grandes rasgos, por supuesto. Y después, bueno, uno se va cruzando, porque uno puede tener una prepaga, ir a un hospital público, uno se va cruzando de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿no? Pero digamos, la pandemia también puso blanco sobre negro sobre la cobertura de los sistemas de salud. ¿Esto qué tiene que ver en relación a los jubilados y pensionados? En Argentina, cuando uno accede al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, también accede al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. Después, por supuesto, que puede ir parte de ese aporte a una obra social o a una prepaga, pero en principio cada jubilado y pensionado de Argentina tendría también cobertura de salud. Por eso está tan asociado. Para lo que les interesa el tema del PAMI, ley 19.032, y también al que aportamos todos los trabajadores activos. Si ustedes se fijan en los que, si tienen recibo de sueldo, fíjense que hay un rubro muy pequeñito, que es 19.032, PAMI. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sistema previsional argentino? Digo, yo soy del interior, digo, necesariamente tengo que referenciarme en el interior. ¿Es todo el país? Sí, es todo el país, pero no en todas las provincias. Tenemos provincias que mantienen su propio sistema previsional. Volvemos a lo mismo. En la década del 90 hubo un gran cambio de paradigma en el Estado argentino, donde se crearon las leyes, si quieren tomar notas, sí son muy importantes, 24.241, y la Ley de Solidaridad Previsional, donde se creó un sistema, le digo las siglas porque en el derecho previsional las siglas son como muy importantes, es SI de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, SIJP, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a donde se pidió a las provincias que se quisieran adherir a este sistema. La mayoría de las provincias del noroeste adhirieron a ese sistema, pero aquellas que tenían un sistema previsional más fuerte no adhirieron. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, Tierra del Fuego, siguen teniendo los trabajadores provinciales, estas provincias que les nombro, siguen teniendo un sistema previsional propio. Ahora, por ejemplo, un trabajador de ANSES de Tierra del Fuego aporta al sistema nacional, pero un trabajador de la gobernación de Tierra del Fuego aporta al sistema provincial. Va con otro ejemplo. Un trabajador de la que viva en Rosario, provincia de Santa Fe, que trabaje en la justicia provincial de Santa Fe, juzgado criminal número 1 con sede en Melincué, aporta al sistema provincial de Santa Fe. Ahora, un trabajador judicial de la Justicia Federal de Rosario, también de la provincia de Santa Fe, aporta al sistema nacional o el sistema federal. De ahí vienen los convenios. ¿Qué puede pasar? Yo les contaba que soy de la ciudad de San Nicolás. San Nicolás es la ciudad más al norte de la provincia de Buenos Aires. Ahí cruzando el charco está la provincia de Santa Fe. Entonces es muy común que uno trabaje un tiempo de un lado de la provincia, de un lado al otro. Acá me preguntan si los docentes serían un ejemplo. Ahora les cuento los regímenes especiales o diferenciales. Entonces es muy común que uno trabaje de un lado y del otro. Entonces, por ejemplo, trabajo un tiempo en Rosario y un tiempo en San Nicolás. Entonces, ¿cómo me jubilo? ¿A dónde? Bueno, entonces ahí están los convenios,
me voy a jubilar en la caja, para que ustedes entiendan, donde más tiempo aporté, y se van a ir pasando el dinero. En realidad el traspaso de dinero siempre es simbólico. Lo mismo pasa con distintos países, por ejemplo. Ustedes, ¿cómo hace la gente que trabajó en España? Bueno, hay distintos convenios. El convenio más reciente, que está recién salido del horno, no me acuerdo si esta semana o la semana pasada, es un convenio con Israel, que es un convenio muy importante, porque hay una comunidad argentina importante que trabaja allá, o que trabajó y se vuelve, o que trabajó en Argentina y reside allá. Hay convenio los convenios siempre son con los países con los que hay mayor reciprocidad cultural, ¿no? Pero hay un país que normalmente no firma convenios, que es Estados Unidos, que no firma convenios con nadie. Digo, por si trabajaron allá, conocen, hay convenios con Venezuela, con Brasil, en el marco del Mercosur, Mercado Común del Sur, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil. Y después con los países adherentes, estamos hablando de Chile, Bolivia. Esto es muy importante, aunque les parezca un tema menor. Entonces, esos son los convenios. Tenemos convenios entre las distintas provincias, distintas cajas y con distintos países. Recién alguien preguntó acerca, voy a abrir el chat, de los docentes, y es un buen momento para, a ver, estoy leyendo, para contarles algunas diferencias de lo que es regímenes especiales de regímenes privilegiados. Esto es muy importante porque a veces se mezclan. Regímenes especiales, a ver, el régimen común, siempre en el ámbito nacional, se necesitan 60 años de edad para las mujeres, 65 para los varones y 30 años de aportes con servicios. Esos son los requisitos para poder jubilarme. Les reitero, 30 años de aportes con servicios para las mujeres, 60 años de edad y para los varones 65. Luego de esto hay regímenes especiales. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que, como yo, trabaja en una oficina, donde tengo calefacción, donde tengo aire acondicionado, que una persona que trabaja en la minería, por ejemplo, o en calorías. Vuelvo a poner el ejemplo de Altos Hornos Zapla, por ejemplo, Altos Hornos, lo que era Somisa, que son tareas determinantes, se denomina así, determinantes de vejez, invalidez o muertes. Son personas que terminan con un deterioro físico, que muchas veces los lleva a muertes más tempranas, a muertes por debajo de la media nacional. Entonces esa gente no es que se jubila con mayor jubilación en dinero, estoy hablando, sino que esa gente se jubila con menos requisitos de edad y de años de servicio. Esos son regímenes especiales. ¿Se entiende? Por ejemplo, minería, Altos Hornos, marina mercante, por ejemplo, son personas que han sido expuestas a un trabajo que les provoca un deterioro físico. Esos son regímenes especiales, que no significa que vayan a cobrar más. Ahora, ¿qué es un régimen de privilegio? Un régimen de privilegio sería, construcción, perfecto, sería aquel en el que me bajan los requisitos y a su vez me suben el beneficio dinerario. Ahora, a su vez, dentro de este régimen de privilegio, tenemos aquellos que son diferenciales, a donde me puedo jubilar antes, me puedo jubilar con más, pero mi aporte es diferencial, lo que me descuentan del sueldo no es lo mismo. Entonces, tenemos el régimen común, el régimen general, el régimen especial, y dentro del régimen de privilegio, que ya prácticamente no hay, pero para que entiendan, porque en los medios de comunicación sobre todo se sigue hablando mucho de esto, aquellos donde hago un aporte diferencial. Por ejemplo, el Poder Judicial, la ley 24.018, tenía un régimen diferencial
que a principios del año pasado, si mal no recuerdo, perdón, pero la pandemia me provoca una nube cronológica, donde se modificó. Claro, hay una detracción diferencial. Después, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad federales cobran el 100%, cobran en cese, o sea, retirados, el 100% de lo que cobran en su par activo, o sea, en el cargo que tenían, ¿no? Los requisitos, acá pregunta cuáles son los requisitos especiales. Eso hay que ver régimen por régimen, tarea por tarea. No hay una ley para regímenes especiales. Son muy poquitas. De todos modos, lo que les tengo que contar no es una buena noticia. Del modo en que se calculan en Argentina las jubilaciones, lamentablemente estas personas que trabajaron en estas tareas determinantes de vejez, invalidez o muerte, terminan cobrando un poco menos. ¿Por qué? Porque estos regímenes venían de otras leyes anteriores. Ahora vamos a ver otro power con un poquitito más de historia. Terminan cobrando un poco menos. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? La jubilación siempre es optativa, en términos generales. Esta gente que a lo mejor tiene 55 años, se puede jubilar, pero se jubilan con poquito, siguen trabajando. Entonces, ese por ahí sería un tema a rever. Acá están preguntando algo, aguárdenme que me detengo un poco en el chat, porque no puedo seguirlo, los docentes, construcción, detracción diferencial. La detracción diferencial también depende de cada régimen. El de fuerzas, ¿qué régimen es? Bueno, hacen un aporte totalmente diferencial. Y estoy hablando de fuerzas federales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario federal. Si les interesa, hay que ir a la ley 19.101. Siempre estos regímenes son pequeños mundos adentro del gran mundo, pero es interesante saberlo y también es interesante entender por qué. A ver, no verlo solamente desde afuera. Entender por qué se jubilan antes, ¿no? En general tienen trabajo nocturno. Es decir, el régimen de aduana tiene caja complementaria de haberes, pero no se los reconocen. Las cajas complementarias son otra cosa. Yo les cuento porque es un tema que surge mucho. Previo a ver la filmina que les decía de la historia. Antes de los 90, muchas empresas grandes o grandes organizaciones estatales tenían una caja complementaria, o sea, buenos sueldos. Entonces, más allá del régimen general de la jubilación, por ejemplo, todos nosotros nos ponemos de acuerdo y hacemos caja complementaria de los interesados en la seguridad social. Y vamos aportando todos los meses. 19.101. 19.101. Ahí está. Vuelvo. Entonces todos nosotros nos ponemos de acuerdo y aportamos. Podemos aportar una suma fija, 1.000 pesos por mes. Podemos aportar un porcentual para el momento de la jubilación. Eso funcionó realmente muy bien hasta la década de los 90. Sobre todo en empresas estatales. Muy bien. Llámese, ustedes son muy chicos, pero Entel, Gas del Estado, Somisa, funcionaba realmente muy bien. ¿Qué pasó? Empleados, Banco Provincia es un mundo aparte porque tenemos dentro de, ahora vuelvo, así no les mezclo. Las cajas complementarias. Se hacían aportes complementarios por fuera del sistema y la gente los cobraba y los cobraba muy bien. En la década del 90, cuando la mayoría de estas empresas se privatizan, ¿qué sucede? Pasan a ser administradas por el interventor de turno. Entonces empiezan a tener un estatus gris. ¿A quién pertenecían? A los trabajadores, a la empresa que ya no existe más, a la nueva empresa, y muchos realmente se perdieron. Muchos hicieron juicios. En muchos casos, lamentablemente, esa plata no sabe, no contesta, porque ¿qué pasa en seguridad social? Y sobre todo en un país con inflación como el nuestro, no es que la plata va a una latita y después voy a esa latita y está. Esa plata hay que invertirla bien, hay que asegurarse que los administradores sean buenos, y ahora vamos a ver esto con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Tomo una de las preguntas de recién del Banco Provincia. Banco Provincia de Buenos Aires. Imagino que es Banco Provincia de Buenos Aires.
piensen ustedes que el sistema previsional de la provincia de Buenos Aires no adhirió al sistema nacional. Y a su vez, los empleados bancarios tienen un régimen diferencial dentro de la propia provincia de Buenos Aires, que fue motivo de un conflicto importante. Recuerda, también hacían un aporte diferencial, tenían el 82%, en general están entre el 70 y el 82% estos regímenes diferenciales, por ejemplo, docentes de la provincia de Buenos Aires, que se jubilan con determinada cantidad de años, es 70 y pico %, y a mayor cantidad de años se van acercando al 82%. Ahora, siempre vamos a tener esa discusión, ese porcentaje de jubilación que tienen algunas provincias sobre qué rubros es. Digo, siempre hay una trampa en relación a eso. Nuestro sistema nacional, Ley 24241, con todas las reformas que hay, que son cientos de reformas, no habla de porcentajes. Esto es muy importante que lo sepan. Es muy importante que lo sepan. La Corte Suprema, todas las veces que ha emitido opinión, no habla de un porcentaje de sustitutividad, no habla, pero sí lo que dice la Corte Suprema cuando habla de sustitutividad es que la persona debe mantener el mismo nivel de vida. ¿Cómo mantengo el mismo nivel de vida? Digo, pero no hay un porcentaje de sustitutividad. Hay un fallo, sí, de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se los voy a decir cómo se escribe, Benoist, con B larga, Benoist, que en realidad es Benoit, Benoist, donde se habló de un 70% de sustitutividad, que en realidad después fue a la Corte y la Corte puso una planchita. Pero no se metan con eso, o sea, lo que ustedes tienen que saber es que hoy la ley nacional no habla de un porcentaje, la Corte tampoco habla de porcentaje, estos porcentajes que escuchamos tienen que ver más con los regímenes provinciales, y que en general ese porcentaje no es el porcentaje de bolsillo, no es que todo lo que cobro después va a ir a parar a la jubilación. Les propongo ver otra filmina, que es un poco de historia, y que esta historia nos va a servir para saber a dónde estamos parados, porque vamos a tener seguramente padres y abuelos que están en distintos regímenes, y la idea es que salgan de acá con otra escucha, más que sabiendo, con otra escucha, que entendamos algunas palabritas claves para la próxima reunión, o para saber a dónde leer, o a dónde estudiar, a quién escuchar, a quién no, pero la idea es de hoy salir con otra escucha en lo cotidiano, poder entender a sus papás y a sus abuelos, y en qué régimen están parados, porque ha habido muchas modificaciones. Así que les voy a compartir pantalla nuevamente. Esta filmina es un poquitín más larga, discúlpenme, pero bueno, sirve para entender. Ahí está. Bueno, la primera etapa de la Argentina es bastante temprana. Ya en 1870, de todos modos, como ven, los primeros jubilados en Argentina, rubro al que pertenezco, jueces de la Corte Suprema, los jueces federales fueron los primeros en obtener la jubilación en Argentina. Aunque les parezca, no sé si gracioso, pero un poco de humor negro, sigue siendo así en muchos países de Latinoamérica. Quienes se jubilan son los jueces, las Fuerzas Armadas y los docentes. Como ven, nosotros no escapamos a la regla. Primero jueces, preceptores, piensen ustedes con la ley 1420, la ley de educación, jubilaciones para magistrados. La caja ferroviaria también es de las primeras, pensemos en un país que estaba recién en plena expansión, ley para el personal de servicios públicos, y de jubilaciones y pensiones para periodistas y para la marina mercante. Ubiquémonos en este país, en un país en plena construcción. Esa es la primera etapa de la previsión social en Argentina, donde la previsión para el ciudadano de a pie, para la persona de a pie, era el ahorro y era tener muchos hijos para que alguno de ellos cuidara de los viejos. También por eso el tema de la cantidad de hijos funciona, este es un estudio sociológico, ¿no?, que excede lo estrictamente normativo, pero la cantidad de hijos asegura tener una ayuda
en algún momento de contingencia. La cobertura hacia 1944 era menor al 10% de la población, pensemos eso, estaba solo dada la capacidad de ahorro que tuviera esa familia, un 7%. Ya la segunda etapa es más que importante. Los empleados de comercio, estamos hablando de un país que era, primero, la etapa más informal, que hablamos primeramente, un país estrictamente agrícola-ganadero. Acá estamos hablando de un país que se expande, la ley de empleados de comercio, un comercio mucho más importante. Después la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, caja que se sostiene luego a lo largo del tiempo, pensemos en la importancia de la industria. Después la ley de reciprocidad jubilatoria, que tiene que ver lo que yo les decía con las distintas provincias. Están los convenios de reciprocidad. Y ahí se crea lo que después va a ser la ANSES, Instituto Nacional de Previsión, INP, que después también lo van a ver como Instituto Nacional de Previsión Social. Todo esto sucede en 1944, donde por primera vez el gobierno nacional de la época establece como una política de Estado la previsión. Y se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión por primera vez en la historia argentina. Sabemos que son cambios de paradigma. La segunda etapa se da a fines de 1960, la década del 60, 1967-68, donde toda esta ramificación de cajas, de rubros, de industrias, se puede sistematizar en 3 grandes cajas. La caja de industria, comercio y actividades civiles, comercio, empleados de comercio, industria tanto estatal como industria privada, y actividades civiles donde ahí tienen cada uno de los rubros. Después tenemos la caja para el personal del Estado y servicios públicos, ¿no? Donde ahí tienen ferroviarios, lo que, insisto, por ejemplo, lo que era Entel, gas del Estado, y finalmente la caja de trabajadores autónomos, que vale tanto para el dueño del kiosco como para el empresario. Acá sí les voy a decir, si quieren, si les interesa el tema, tomen nota, son 2 leyes muy importantes. 18.037 para los empleados en relación de dependencia y la 18.038 para trabajadores autónomos. Y ya acá estamos hablando de leyes que a lo mejor sus abuelos o sus propios padres estuvieron aportando. Por eso es una historia bastante reciente, que si bien se inicia a finales de la década del 60, es una historia que es como la playa, uno se moja los pies con esa historia, no nos es totalmente ajena, no es un cuadro que estamos viendo de una naturaleza muerta. Por eso hay una uniformidad legislativa. La jubilación es 18.037, 18.038. Como dijimos, una primera etapa informal y asistemática, donde cada rubro, cada actividad, cada organización iba formando cajas. Una segunda etapa donde el Estado Nacional empieza a hacer un sistema orgánico. Una tercera etapa donde se crean las distintas cajas, y la cuarta etapa de uniformidad. La quinta etapa, seguramente muchos para esta época estaban naciendo, pero yo me acuerdo bastante bien, es la privatización del sistema. Año 1993, con las leyes 24241, que se las mencioné hace un ratito, y la ley 24463, tristemente denominada de solidaridad previsional. Se crean 2 regímenes, o un régimen bajo 2 modalidades: el sistema previsional, que es un sistema público o de reparto, a cargo del Estado Nacional, y un sistema previsional privado o de capitalización a cargo de las AFJP,
administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Yo ahora voy a pasar las filminas y después me voy a detener mucho en esto, porque esto es muy importante, es algo que seguimos trayendo a nuestra playa de hoy. El sistema previsional o de reparto ofrecía, y sigue ofreciendo, porque es el hoy vigente, 3 prestaciones. PBU, que es para todos y todas, hayas aportado o no hayas aportado, PC y PAP. PBU es prestación básica universal. PC es una prestación compensatoria, un porcentaje de aquellas personas que hayan cotizado al sistema con anterioridad a 1994. Igual no se preocupen porque esto es complicado, no es para detenerse, simplemente para que les suene de qué estamos hablando. Y PAP, la prestación anual por permanencia, para aquellas personas que continuaron en el sistema luego del 94. Y el sistema privado o de AFJP tenía 3 modos de acceder a la jubilación: la renta vitalicia, el retiro programado o el retiro fraccionado. Estos 2 sistemas convivían, pero luego de la crisis de 2001-2002 se empieza a poner el jaque en el sistema de las AFJP y a partir del 2008 se pasa del sistema integrado de jubilaciones y pensiones al SIPA, se unifica. El primer paso en realidad era que uno podía volver del Estado, de las AFJP al Estado. Eso fue bastante masivo y luego se unifica. Pasa a ser Sistema Integrado Previsional Argentino. ¿Cuál es la discusión hoy? Estas leyes también, si quieren, son muy importantes, son las distintas leyes de movilidad que hemos tenido desde 1994 a la actualidad. Desde 1994 al 2008, piensen en la cantidad de años, no hubo ninguna ley que estableciera la movilidad de los jubilados. Luego de la crisis del 2001-2003 se hicieron mediante decreto, pero no había una ley que permitiera la previsibilidad en cómo se mueven las jubilaciones, y estas son las distintas leyes que serán motivo también de otra charla. La discusión es esa. Entonces, el tema de la previsión en Argentina hoy es, vamos a salir de la filmina, esperen que, ahí está, esperen, ahí está, listo, dejar de compartir, ahí está. Entonces, lo más reciente que tenemos son las leyes 18.037, 18.038, vigentes hasta 1994. Por eso les digo que tenemos personas jubiladas que fueron jubiladas con esas leyes. Y a partir de esa fecha, en el ámbito nacional, la ley 24.241, con todos los bemoles de los regímenes especiales. ¿Qué es lo que hoy se discute en materia de previsión social en la Argentina? Es 2 cosas. ¿Cómo calculo el primer haber? Y ahora les voy a explicar por qué. Y cómo ese haber jubilatorio se mueve a lo largo del tiempo. Yo voy a poner un ejemplo concreto. En el año 2001, yo era escribiente auxiliar en el Juzgado Federal de San Nicolás. Mi sueldo era de, lo que voy a decir es real, 525 pesos. Supongamos que me jubilé con ese cargo. Hoy, un escribiente auxiliar no gana 525 pesos. Gana bastante más. Ahora, yo tengo que calcular los últimos 10 años. ¿Cómo traigo esos 525 pesos a la actualidad? Si yo tengo que tomar los últimos 10 años, eso serían las 120 remuneraciones que yo percibí. Esa es la primera discusión. Es bastante fácil cuando uno cobró, estuvo en el mismo cargo, en la misma oficina. Entonces, la primera discusión es cómo traigo en un país con inflación esos sueldos a la actualidad. Tengo que traer sueldos de 10 años atrás.
Hoy estamos hablando 2021, 2011. 2011, yo era secretaria en el Juzgado Federal de San Martín. Creo que cobraba, si mal no recuerdo, 12.000, 15.000 pesos. Hoy un secretario no cobra eso. ¿Cómo hago? Si yo me quisiera jubilar, o por invalidez, supongamos, Dios no quiera, me tengo que jubilar, hay que traer esos 12.000 pesos al 2021. ¿Cuál es el índice que aplico? Esa es la primera discusión, que tiene que ver con se denomina así, es un nombre muy técnico, haber inicial. Sueldos son para trabajadores en actividad, el haber es para jubilados y pensionados. Esta es la primera distinción y lo primero que tenemos que pensar, ¿cómo hago para traer esas remuneraciones para calcular mi primer haber? Y hay distintos modos. Hay distintas fórmulas, hay fórmulas que me benefician, fórmulas que me perjudican, tenemos fórmulas que tienen que ver con la cantidad de siglas que voy a usar, con el RIPTE, remuneración, no se preocupen, no es que las tienen que saber, pero quiero que se familiaricen. RIPTE es remuneración índice promedio de trabajadores estables. Repito, RIPTE es remuneración índice promedio de trabajadores estables. Tengo otro modo de calcular que es el ISBIC, índice de salario básico de la construcción. Podría tener otros, podría tener el de la inflación, podría decir que no, podría tener una cifra que sea un consenso, un porcentaje. Entonces, ¿qué índice elijo hacia una política de Estado? Y que después me va a definir la segunda parte de la discusión. Bueno, está bien. Natalia gana, el haber inicial como jubilada va a ser de 30.000 pesos. Perfecto, 30.000 pesos. Supongamos que estamos todos de acuerdo, que están bien calculados. Bueno, ¿cómo se va a mover esa jubilación a lo largo del tiempo? Y esta debe ser la discusión que ustedes más han escuchado en la tele, en la radio, en los medios gráficos, que es la denominada movilidad de las jubilaciones y pensiones. El MOFRE. No, el MOFRE es otra cosa. Ahora les cuento, es bastante técnico, es algo que ya no existe más. Era MOPRE, módulo previsional. La discusión, también aparte del haber inicial, es la movilidad de las jubilaciones. Cualquiera diría, bueno, se mueven como la inflación. Ahora, recuerden lo que le dije en la primera filmina, que el sistema se financia por la cantidad de trabajadores activos y de impuestos. Entonces, genial la inflación. Ahora, ¿lo puedo sostener? No lo sé. Yo soy abogada, chicos, no esperan números de mi parte. Entonces, a lo largo de la historia, una historia muy reciente, desde el 2008 por acá, se han buscado distintas fórmulas de movilidad. Cuando remarco, digo estas palabras, se llaman así, fórmulas de movilidad. La primera fórmula de movilidad fue la del 2008, que en realidad es la misma que nos rige hoy, que es una combinación de lo que se recauda por impuestos y contribuciones con cómo crece la economía. Entonces, se supondría que si la economía crece, iría mejor a los jubilados, y si la economía también se retrae, impactan los jubilados. Y esta movilidad es trimestral. Por eso ahora, en septiembre, tuvimos la anterior en junio, y ahora en septiembre, ustedes escucharán, bueno, en septiembre porque siempre va 3 meses atrasado. Se calculan 3 meses, pero es una fórmula, estas fórmulas todas, del 2008 para acá, han sido públicas, digamos que cualquiera con nociones de economía, de contabilidad y de finanzas lo podría hacer, no es algo oscuro que uno no lo podía prever. ¿Cuáles han sido las diferencias sustanciales de las respectivas fórmulas? La fórmula, discúlpenme que me refiera así, pero es para diferenciarlas. La diferencia entre la fórmula de fines de 2017 del gobierno de Macri
y la fórmula la que se calcula ahora, que es la misma del 2008, es que la del gobierno de Macri tenía una porción asociada a la inflación. La primera fórmula de 2008 era semestral. Me refiero a decir la de Macri porque es más fácil para reconocerla en el tiempo, pero obviamente que fueran leyes del Congreso. Empezó a ser trimestral. Y ahora se hizo una combinación que se volvió la fórmula de 2008, pero trimestralmente. El tema es siempre, ¿esta fórmula alcanza a conservar el nivel de sustitutividad suficiente para la calidad de vida de los jubilados y pensionados? Supongo que sí, si el haber inicial estuvo bien calculado. Ahora, no es lo mismo partir de 30.000 que partir de 70.000. Entonces también los porcentajes de la movilidad van a ser siempre, como en todo, van a impactar mucho más en aquellos que tienen jubilaciones más altas. Y lo que sucedió el año pasado también, recuerden esto también, vivimos en tiempos de inflación legislativa, no ahora, desde la década del 90 para acá. El año pasado no, fines de 2019, se sancionó una ley de emergencia sanitaria, emergencia económica, emergencia previsional, donde se suspendió la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Y esa movilidad se fijó por decreto. ¿Qué pasó con esa movilidad? En muchos casos, a los haberes más bajos, era mucho más alta que lo que le hubiera correspondido por la ley vigente. Pero aquellos que tenían, o sea, todos tuvieron movilidad en el 2020, pero esa movilidad fue mucho más beneficiosa para aquellos que cobraban menos que para aquellos que cobraban más. Entonces, ¿cuál es el margen que tienen los distintos gobiernos para fijar esa movilidad? ¿Qué ha dicho la Corte? La Corte ha dicho en distintos fallos que ese margen que tienen nunca debe ser mayor al 15%. El 15% es una fórmula mágica que me fija cuándo algo es confiscatorio en derecho provisional. Eso está fijado y recontrafijado. Puedo tomar un mate si ustedes me permiten, porque tengo la voz bastante mal. Pueden tomar mate. Yo veo a pocos, pero ya avisé que se podía tomar mate. Mate, comer, son horarios y la vida así. Entonces, ¿hoy qué se discute en Argentina en materia previsional? Se discute. Para aquellos que han tenido la suerte de tener trabajos registrados, ¿cómo calculo el haber inicial y cómo fijo la movilidad? Dentro de esta movilidad también está en discusión el año pasado, son los grandes temas de debate en Argentina, esto no fija posición, ¿cuáles son los grandes temas de debate? Otro de los grandes temas de discusión es qué tanto corresponde, está bien, está mal, fijar moratorias. Otro de los grandes temas que también muy reciente fue aquellas mujeres que hayan sido madres pueden computar como años de servicios cada hijo como un año. Entonces, por ejemplo, ya no necesitaría 30 años de aportes con servicios, sino, por ejemplo, si tengo un hijo, 29 años más un hijo. Ese año se duplica si lamentablemente ese hijo o hija tuvo o tiene alguna discapacidad o si tuve que cobrar una asignación universal por hijo. Digo, las políticas de Estado se cruzan muchísimo con el sistema previsional. Mucho. No sé si tengo acá, yo no les veo las caras, entonces no puedo ver, no puedo calcular las edades. Ustedes me ven a mí, pero yo no a ustedes. Pero aquellos que han sido madres, les cuento que durante los 3 meses de licencia, uno no cobra el sueldo, cobra la asignación por maternidad. Entonces no aporta al sistema. Y las mujeres tenemos derecho a lo que es la excedencia, es decir, bueno, dejo de trabajar, no cobro, por supuesto,
Entonces, puedo criar mi hijo, no cobro, pero tengo derecho a que se me reserve el puesto de trabajo. Fantástico. Pero y después me va a faltar un año, ¿no? Entonces, son políticas importantes en un sistema occidental, no estoy hablando ya solamente de Argentina, donde en general las mujeres, y acá sí fijo posición, llegamos más tarde a los puestos más importantes y cobrando mucho menos. Entonces, esta sí la remarco como una política de género muy importante. ¿Cómo se va cruzando lo familiar? Nosotros tenemos una constitución en que nos dice que lo familiar también es importante. Artículo 14, 14 bis, y artículo 75, inciso 23, las recuerdo. Nosotros siempre vemos el inciso 22, que es el inciso de los tratados, que es hermoso. Pero el inciso 23, recuerden que nos habla de acciones positivas para mujeres, ancianos, niños y personas con discapacidad. Entonces, por ejemplo, esta política de computar un año de servicios por cada hijo asociaría dos vulnerabilidades que ojalá algún día dejen de estar, ¿por qué no? Que es la condición de género y los niños y la vejez, y que puedan ser cuidados por sus madres. Y hay un refuerzo si ese niño está discapacitado. Tiene que ver con las distintas vulnerabilidades que son en definitiva las contingencias del sistema de la seguridad social. Entonces, a ver, acá me dice Yamila, tengo 2 hijos, 6 y 9 años, ya podría pedir que se computen mis años, tengo 43 años. Bueno, yo les cuento que yo hace unos trabajos en seguridad social, entonces ya me fijé en mi ANSES, que es importante que se saquen una clave, tengan los años que tengan, y aquel que tiene hijos o que vaya a tener hombre o mujer, porque a ver, hoy estamos hablando de mujeres, pero a ver, ¿cuántas parejas hay del mismo sexo que adoptan o que tienen un hijo por subrogación? Son las nuevas realidades a las que no podemos estar ajenos. Pensemos que no hace demasiado tiempo atrás, una pareja, tanto hombres y mujeres, no tenían acceso a la pensión. Hoy nos parece inimaginable, pero no fue hace tiempo atrás que provocaba un escándalo. Entonces, estas cosas que a lo mejor hoy nos parecen, no sé, fíjense, siempre pongo el ejemplo de mi padre, que se jubiló por un día con la ley vieja, la 18.037, y la diferencia en el cálculo de la jubilación era muy importante. Entonces, hoy nos parece que la jubilación está lejana, pero, y acá me toca hacer la parte pesimista, nadie está exento de una invalidez, absolutamente nadie. Ojalá que no sea así, pero nadie está exento de una invalidez, y siempre trae una tranquilidad, por poquita que sea la jubilación y por todas las inquietudes que podamos tener hacia el PAMI, que es un organismo a quien yo le tengo un profundo respeto, profundísimo respeto. Siempre es una cobertura y es importante. Así que, dicho esto, entonces, el sistema de la seguridad social comprende 3 subsistemas: el sistema de salud, el sistema de riesgos del trabajo y el sistema previsional. En el sistema previsional argentino conviven los sistemas provinciales con el sistema nacional, que es el que tiene mayor cantidad de contribuyentes y mayor presupuesto, que a su vez tiene vínculos que tienen que ser recíprocos con las provincias. No me contestaste, perdón, no contesté. Ya podría pedir que se computen mis años, tengo 43. En realidad, Yamila, lo que tenés que hacer es, entrás a mi ANSES y fíjate si están declarados. Mis hijos, no sé por qué, honestamente, supongo que cuando nacieron, mi empleador los comunicó. En realidad, no tenés que pedir que se compute, tienen que estar declarados. Vos vas a pedir que se compute al momento de pedir la jubilación. Tenés que fijarte si ya están incorporados al sistema de mi ANSES. Podés fijarte, está tu marido o pareja, cónyuge o concubino, descarga de datos en la ADP, perfecto. Justamente piensen esto, es previsión social. Esto es como el seguro del auto, chicos. Uno lo tiene que pagar y si no lo usa, mejor. O sea, yo espero que sea a los 60 años,
pero por las dudas, el seguro lo sigo pagando. Todo funciona igual. No le parece que nunca va a llegar, pero mi recomendación, digamos, para todos ustedes es que se registren en mi ANSES, revisen sus datos y hagan la corrección que tengan que hacer. Y si no lo necesitan hasta los 60 o 65 años, mejor, enhorabuena. Pero vayan revisando esas cosas, porque después también lo que pasa, y alguien preguntó el tema de la certificación de servicios. A ver, alguien si me quiere repetir la pregunta, porque por ahí no las pueda. Mientras me repiten la pregunta, por favor, de la certificación de servicios, le contesto a Mayra. Para todo el régimen común, el régimen normal, común y corriente. Ahora, un régimen especial dentro del régimen nacional, sí se pueden hacer valer los hijos. No para las distintas provincias. Por ejemplo, un empleado de la provincia de Santa Fe. No, habría que ver si adhieren o si tiene una ley especial. A ver si me ayudan con lo de la certificación de servicios. Si no, les cuento. Cada vez que se van de un trabajo, porque van a uno mejor, supongamos que sí, docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, porque es un régimen transferido. En ANSES te aparecen todos los aportes, eso no es la certificación de servicio. Bueno, depende de la edad que tengan. En principio debieran ya estar digitalizados. Veo acá a Ignacio Aventura, que trabaja conmigo, que ve todos los días el detalle de beneficios. Gracias, Ignacio, por estar. En principio debiera estar todo digitalizado, que la verdad es que han hecho un trabajo muy importante. Yo me he fijado en mi caso, para que no les voy a decir la edad, hace muchos años que trabajo y tengo todo digitalizado. Ahora, ¿qué es lo importante? Cambian de trabajo, renuncian, los echan, pidan la certificación de servicio y lo guardan con las cosas más importantes de su vida. Lo guardan con la partida de nacimiento, lo guardan con la fe de bautismo, lo guardan con el recuerdo del primer novio, con lo que quieran, pero por favor no lo tiren, saquen fotocopias. Se les inunda la casa y saquen los papeles, por favor. En eso soy como bastante hincha. Y es muy importante, a ver, en principio no debiera ser necesario, pero lo que abunda no daría. Si la certificación de servicios te la da el empleador, sí, la da el empleador y es una obligación del empleador, si no se puede hacer la denuncia. En general la dan. ¿Qué puede pasar? Que el empleador me dé la certificación de servicios y que nunca haya hecho los aportes. Puede pasar, pero ahí tengo la posibilidad de discutirlo en sede administrativa. El próximo encuentro vamos a ver cómo se discutió. Hoy quizás fue un poco más teórico, porque tenemos estudiantes, tenemos abogados, gente de distintos lugares. Entonces, era para entusiasmarlos un poco de que esto les va a servir para una charla. Yo les puedo asegurar, está bien, no es la época, que ustedes van a ir a un bar y van a terminar hablando de seguridad social, si les interesa. Les estoy dando motivo de charla. No hay boliche, pero les puedo dar motivo de charla en cualquier lugar. Supongamos que trabajé en la empresa Pirulines, Sociedad Anónima, me da la certificación de servicios, pero Pirulines, Sociedad Anónima, que quebró, nunca me hizo los aportes. Eso va a ser un principio de prueba para que yo el día de mañana, Nancy, diga, yo trabajé, estuve 15 años. Entonces, de mis 30 años de servicios con aportes, voy a tener servicios, me faltan los aportes. Entonces, me va a servir. ¿Por qué? Dice, a ver qué dice. Están hablando de esto. Tengo que retirar. Diana, bueno, muchas gracias por estar. La certificación de servicios te la da el empleador. Sí, sí, sí. Bueno, me están preguntando también qué pasa con lugares que ya no existen más. Bueno, por eso a veces no se puede. A veces no se puede. Por eso es importante conseguirla en el momento. Es muy, muy importante. Espera que me están lloviendo preguntas por todos lados. Por ahí no puedo. Si no lo pedí cuando termine y pasaron ellos, sí, claro que lo pueden pedir. Sí que lo pueden pedir. De todos modos, a ver, consejos, tips. Los Nati Tips para jubilarse el día de mañana para amigos, conocidos, primos, hermanos, padres y abuelos.
Inscríbanse, fíjense si están en Mi ANSES. Háganlo de ustedes, háganlo de familiares, y fíjense qué está declarado y qué no está declarado. Si tienen algún trabajito, miren, aunque les parezca de 2 o 3 meses, a veces se llega a la edad con muchas ganas de jubilarse y les faltan 3 meses. Y se quieren matar porque les faltan 3 meses. Entonces, hoy 3 meses les puede parecer pocos, un mes, y después en el momento la sumatoria es importante. Sobre todo en épocas en las que uno va cambiando mucho de trabajo. Hoy, en general, es muy raro que encontremos a alguien que tenga 30 años de aportes con servicios en el mismo lugar, ¿no? Entonces esto es muy importante. Y si no, guárdense, por ejemplo, con muchos casos de personas que se guardaron prueba de dónde trabajaron, por ejemplo, la credencial de entrada a la empresa, que ya no existe más, recibos de sueldos, si no lo tienen en soporte papel, porque vivimos en la época de lo digital, ármense una carpeta, un backup, escaneen. La ley de contrato de trabajo, acá me está diciendo Lucía, claro, por supuesto que es una obligación. Lo que pasa es que en el medio tenemos la realidad. Ustedes piensen que el derecho no es norma nada más. El derecho es norma, es realidad y debiera ser valor o justicia. Entonces, la ley de contrato de trabajo establece como una obligación la posibilidad de denunciar al empleador que no da la certificación de servicios. Ahora, yo me estoy enterando ahora y que trabajé a lo mejor en una florería en el año 1995 que la florería cerró. Bueno, si tengo algo sería genial y si no, buscaré de donde pueda. Pero en principio es muy importante pedir la certificación de servicios y después se pelean, muchachos. Si hay que pelear, peléense después. Consejo de viejo lobo de mar, pero consigan la certificación de servicios. Esto siempre lo que hace Mi ANSES. Después tenemos, obviamente, IPS, con lo que nos debe meter, con los distintos regímenes provinciales. La certificación de servicios, piensen que la ley es nacional. ¿Qué pasa si trabajé en una empresa, me aportaron en un mes y después no me aportaron más? ¿Cómo quedo? Bueno, yo les cuento que nosotros tenemos un gran problema. Si yo trabajé en un lugar que no me hicieron los aportes, Natalia Martínez no puede ir a reclamar que me hagan los aportes. Eso solo lo puede hacer la DGI, la AFIP. Entonces, ahí vamos a tener las famosas ejecuciones fiscales por aportes y contribuciones que no se hicieron. Sí puedo ir yo a avisarle a la AFIP, pero en principio no soy una persona legitimada activamente, perdón el tecnicismo, no estoy autorizada jurídicamente para reclamar que se hagan los aportes. De todos modos, esos años de servicio me van a servir el día de mañana. Sí, claro que me van a servir. ¿Tengo algunas preguntas más? No. Bueno, yo no quiero atosigarlos hoy. La idea de hoy es que ustedes tengan una escucha distinta a lo que es la seguridad social, que se vayan con esta idea de que la seguridad social es algo que se construye, y no es un discurso entre todos, porque pagan la jubilación y pensión tanto el linchera que se compra cigarrillos en el kiosco de la esquina de mi casa y que probablemente nunca pueda acceder a una jubilación, como aquella persona, gerente, CEO de una empresa multinacional, por esto del financiamiento, que puede ser motivo de discusión o no, pero es un sistema al que contribuyen todos y todas. No hay persona a la que no contribuya. Pensemos en el IVA, el impuesto al valor agregado que va en todo. Eso por un lado que es, y que debiera ser universal en ese sentido. Después, ¿cómo podemos aportar esa seguridad social en nuestros tres rubros? Si pensamos en una seguridad social restringida, totalmente subsidiaria, que valga primero el ahorro individual o que valga el aporte social. ¿Cómo lo intergeneracional ayuda o no ayuda? Miren, yo les voy a contar algo. Yo vivo no sé si muchos son de Capital Federal, vivo en Once. Once es un barrio comercial por excelencia, ¿no? Entonces, compro algunas cosas acá, pero muchas no las compro en mi ciudad natal. Hace un tiempito, en un negocio que tengo muy, muy, muy cerquita, quería comprar una balanza de baño. En un acto de arrojo dije, me voy a pesar. Bueno, entonces
Entonces le pido una balanza electrónica, ¿no? Sus buenos pesos, aparte la idea era que me dure. Entonces le voy a pagar y digo, ¿me das la factura? No, no te doy factura. Dice, te tengo que cobrar el IVA. Sí, no, cóbramelo, no te pedí descuento. No, no te hago factura. No, bueno, pero no me hagas el descuento. Dame la factura, yo te pago el IVA. Y fue una discusión, no terminé comprando la balanza. Digo, a ver, a lo mejor soy, si se quiere, una talibán del financiamiento. Y no es lo mismo a lo mejor pedirle al dueño del kiosco que a una cadena de electrodomésticos. Pero digo, el IVA, el 11% del IVA va a pagar las jubilaciones y pensiones. Digo, ¿no? Para que veas en todo lo que está el sistema previsional, cuánto podemos hacer. Lo tengo a Julián también acá, parte del juzgado donde yo trabajo, donde están las ejecuciones fiscales, y saben que a veces hay jubilaciones muy chiquitas, y la Seguridad Social le cambia la vida a la gente. El sistema previsional le cambia la vida a la gente, para bien o para mal. Entonces, el sistema previsional, el paquete de cigarrillos, el juguete que compramos para el Día del Niño, son los aportes que se hacen al sistema de seguridad social. Veo muchos chats, por ahí estoy provocando muchas discusiones. Convenio con Bolivia, Inés, te lo averiguo. Déjame tu mail, les paso mi mail, no hay ningún problema, es recontra fácil, se los voy a anotar a todos. Lo de Bolivia no lo tengo presente. Yo entiendo que sí, pero no lo quiero. Es muy fácil. Martínez, Natalia A, @gmail.com. Es súper fácil. Martínez, Natalia A, @gmail.com. Demoro en contestar, pero demoro. Vamos con... Bueno, lo de sin aportes, Caterín, no. Hoy no existe. El sin nada de aportes, no existe. Compro una gaseosa de... Sí. A ver, entiendo, les doy el ejemplo concreto de 11 porque son grandes negocios. Son negocios que facturan muchísimo. Uno, si conocen la zona, pasa por acá y ven colectivos que pagan a todo el país, por eso no es que tampoco soy tan mala. El convenio multilateral, sí, claro, sí. Lucía levantó la mano. A ver, Lucía, si podés desmutearte vos. Lucía. Ahí está, sí, Lucía. Perdón, yo no escucho nada. ¿Ustedes escuchan? No se escucha bien. No se escucha nada lo de Lucía. Si quiere, lo puede escribir, Lucía. Sí, mientras me tomo un mate. A ver, lo escuchamos. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo no veo. A ver acá. Esperen que leo el chat, ayúdenme. No se escucha, no. Lucía, no te escuchamos. ¿Querés escribir? Yo silencié. A ver. A ver. Ahí está, Lucía. No se escucha, Lucía. Si querés escribir la pregunta y la leemos nosotros, pero no se escucha. Sí. Acá estoy leyendo, esperen que... Sabrina, sí, hay moratorias sobre todo diferenciadas para mujeres. No, Lucía, yo no silencié. Pero igual cuando hablas se te escucha súper lejos y como con frituras. No sé si... Ahí está. Bueno, entonces les decía que es un tejido social. Hay dos participantes que levantaron la mano. Matías, lo dejo a tu criterio, como dijo Karina Olga. Es un entramado tan importante y tan intergeneracional
que excede lo estrictamente jurisdiccional, que excede lo que es el fuero de la seguridad social. Fíjense ustedes que cada vez que compran algo y que pagan el IVA, ese IVA va a las jubilaciones y pensiones. Que conseguir un trabajo en blanco no es solamente la alegría de poder tener trabajo, sino la posibilidad de que el día de mañana uno pueda acceder a una jubilación o a una pensión y a su vez tener el acceso a un sistema de salud, mejor o peor, pero sí a un sistema de salud. Elsa levantó la mano. Sí, en lo Sí, posible, claro. ahí está. Buenas tardes. No, quería decir porque había escuchado un poquito lo que decía Lucía, si no me equivoco, que ella creo que quería preguntar si con pocos años de aporte se podía jubilar. Creo que lo poquito que escuché fue eso. Yo les cuento en relación a las moratorias. Estoy cerca, parezco esas publicidades de bebés que me pongo más cerca de la cámara. Perdón. El fin de las moratorias tenía que ver, el leitmotiv era que más gente, más mujeres accedieran al sistema previsional. Hay dos formas de hacer que llegue más dinero a los viejos. Y utilizo la palabra viejos a propósito porque está totalmente aceptado que se use la palabra viejos. Aumentarle la jubilación a aquellos que ya tenían, por ejemplo, mi papá, pobre mi papá, lo uso siempre de ejemplo, mi papá estaba jubilado, 500 años de aporte con servicio, pero mi mamá, que había dejado de trabajar en relación de dependencia cuando yo nací, después siguió trabajando en la casa. Obviamente que estamos hablando de una persona grande que no facturaba, nada. Entonces, mi papá, jubilado bien, por decirlo de algún modo, pero la opción era, o es, ¿le doy más plata al tipo a Don Martínez, que se jubiló bien, o le distribuyo un poco más para otro lado? Y la opción es una opción. Se dio a aquellas personas que no tenían años de aportes y servicios. La moratoria lo que hace es, hago una declaración jurada, es bajo declaración jurada que estaba en Argentina en ese momento y que realizaba actividades como modista, peluquera, preparar alumnos particular, porque también pasó que colectivos de personas, de argentinos, que se habían ido al exterior hace muchos años, hicieron bajo declaración jurada moratorias y empezaron a cobrar estas jubilaciones, que después se judicializó, que tampoco se dio demasiado a conocer, se judicializó esto y se sacaron esas jubilaciones. Por poquito que sean, tampoco estaba bien eso. Cuando recién se daban las moratorias, no había más requisito que pagar cuotas. Hoy, para acceder a las moratorias, se podía acceder tanto mi mamá, una señora común y corriente, clase media, recontra, recomún, como a lo mejor una persona, una mujer dueña de 5.000 hectáreas con 25 empleados. Entonces, mucha de la discusión era esa, ¿por qué una moratoria a alguien que no trabajó porque realmente no necesitó, con alguien que trabajó pero no le aportaron, o que no trabajó por los socioambientales? Claro, entonces después se diferenció esto. Antes podía acceder cualquiera. Y se llamó, o se le dio a conocer con el de la jubilación de amas de casa porque la mayoría eran mujeres. Ahora, hubo hombres también que se jubilaban por este régimen. Yo les puedo asegurar, mire, yo trabajo regularmente de los 18 años. Los primeros trabajos que tuve a mí no me hacían aportes. Realmente no me hacían aportes. No fue una elección no tener aportes. El canal de YouTube. Entonces, hay que ver todas las realidades. Yo insisto que yo soy del interior, la ciudad de San Nicolás, ustedes habrán oído hablar estos días de las quemas de islas. No es lo mismo vivir en una isla de San Nicolás que vivir en el corazón de la capital federal. No es lo mismo
vivir en, digo, sin ninguna connotación negativa ni positiva. Son distintas las realidades. Son distintas las realidades de trabajar en el campo que en la ciudad, las posibilidades de trabajar o de cambiar de trabajo. Digo, cuando yo empecé a trabajar, era la posibilidad de trabajar. Y era absolutamente consciente de que no me estaban haciendo aportes y contribuciones. ¿Qué voy a reclamar? ¿Qué voy a reclamar? Tenía trabajo, bueno. Pero bueno, no todo el mundo tiene esa opción, ¿no? A ver, también conozco gente, y nobleza obliga, que teniendo capacidad contributiva y siendo autónomos no hacían los aportes y contribuciones. Entonces, hay que ver los distintos matices. La seguridad social no es blanco o negro. Hay matices, insisto, es una red intergeneracional, es una red donde funciona mucho lo económico, lo financiero, es parte de los derechos económicos, sociales y culturales, los famosos DESCA, y es un derecho que exige dinero. Digo, los DESCA, ahora te leo, María Eugenia. Digo, el derecho de la seguridad social es un derecho de prestación. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno estudia los derechos de primera generación, de segunda, de tercera? Los derechos de primera generación, en principio, digo, porque votar también tiene un costo. En principio son derechos de un Estado se abstiene, la libertad de expresión, entonces no tienen demasiado costo. Ahora, los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y hoy también ambientales, tienen un costo. El tema está que en ese costo no haya regresividad, o que si es posible, mejor aún, que haya progresividad, que crezcan, que nunca se achican. Pero claro, es un tema, porque son derechos, son ejecutables, pero tienen un costo. Entonces, ¿qué tanto como sociedad estamos dispuestos a aportar, o aportar en un sentido amplio, no en el sentido jurídico de la palabra, para que estos DESCA, los derechos de la seguridad social, sean para todos? ¿O no? Es una decisión, pero es una decisión social, que por supuesto pasa por lo político, ¿no? Pero ¿qué tanto las sociedades, las distintas sociedades están dispuestas a aportar para que la seguridad social sea universal, solidaria, tal cual? María Eugenia dice, ¿qué pasa si llegaste a juicio laboral, lo ganaste, lo ejecutás, y qué pasa con la certificación de servicios que no te entregaron? Se puede hacer en el marco de un juicio laboral, muchas veces pasa en un juicio laboral, que se da en ese marco, lo puede expedir hasta el juez. En general mucha gente no lo hace, es la verdad, pero sí, en el marco de un juicio laboral se pide también y lo puede expedir el juez. No sé si me quedó alguna consulta pendiente, tienen mi mail. Ya les digo, es probable que hoy muchas cosas no las hayan entendido. El tema es poder cambiar un poco la escucha, poder entender de qué hablamos cuando hablamos de seguridad social, cuáles son los cuestionamientos que tenemos que hacernos, que está bien hacérselos, por supuesto que está bien. ¿Qué tanto está impregnado en nuestras vidas? Digo, volviendo al principio esto de, yo pasé por la carrera, digamos, vi derecho comercial, por decirles algo, que no me gusta, pero tampoco lo subestimo. Creo que nunca más me dediqué a ver sociedades ni nada de eso. Uno puede pasar por la vida sin tener ningún vínculo con algún tipo de derecho en especial, ¿no? Ahora, les puedo asegurar que el derecho de la seguridad social, en el momento en que nacemos por acceder o no acceder a una asignación por nacimiento, por ejemplo, ya nos marca, ¿no? A todos. Y por el solo hecho de ser personas, no por el hecho, y esto es importante, de ser ciudadanos argentinos. Digo, porque este país históricamente, al hacerse de inmigración, desde que nació la seguridad social en Argentina, nació para todos, argentinos y extranjeros. Siempre fue así, siempre. Porque es un país que se fue construyendo con distintas oleadas migratorias. En algún momento, lamentablemente, fuimos nosotros quienes nos fuimos, también hay que decirlo, esperamos que no vuelva a suceder, pero es un país que históricamente le dio seguridad social a todas las personas, como dice nuestro preámbulo, que pisen el suelo argentino. Dice, ¿la sentencia sirve como principio de prueba? Sí, claro, claro que sí. Sí. No sé si me quedó alguna pregunta pendiente, si alguien está levantando la mano.
pero la idea es, en otro encuentro, profundizar, si se quiere, un poco la beta más práctica y normativa, que puedan escuchar distinto hoy, que puedan leer distinto, que puedan pensar qué tipo de seguridad social quieren, qué sistema previsional quieren, con cuál se sienten más cómodos, qué estamos dispuestos a dar, porque esto es dar para recibir, es dar para recibir. Cómo queremos, claro, no soy doctora, se lo dije hoy a Romina, estoy haciendo mi doctorado muy a cuentagotas, justamente sobre el sistema previsional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La material de lectura, sí, claro que sí. A ver, miren, me los dejé los libros acá. Les muestro. Derecho de la Seguridad Social, de Gómez Paz y Salpenter, de Astrea. Es un muy buen trabajo. En realidad, cada capítulo es de un autor distinto, es muy interesante. Y después hay otro que también es de Astrea, es viejito, que es Derecho de la Seguridad Social, de Carlos Alberto Etala. Etala, así como suena. Es viejito, pero tiene conceptos súper claros, muy concisos, muy interesantes. Ahora les voy a pasar algunos links, me interesa, les voy a pasar por el chat. Aguárdenme un segundo para aquellos que quieran ver. Bibliografía y sitios de interés. Se los copio acá, después se los paso a los chicos de Desafío Judicial y de la Centeno. A ver, les voy a dar sitios de interés porque estamos en épocas de pandemia, pero también bibliografía. No se asusten porque acá hay de todo, sitios de interés. A ver. Le comparto primero la página de ANSES. Los lugares de ANSES. A ver, les puedo asegurar que la página de ANSES, no se rían, está muy buena. No es Netflix, pero tiene datos muy interesantes y es amigable. Van a encontrar las distintas prestaciones. Si quieren hacer un buceo por la página de ANSES, les puedo asegurar que se van a encontrar con cosas que saben. Y después les voy a pasar, yo les copio toda la bibliografía, ¿no? A ver, no me maten, pero yo les paso todo. Después, si es mucho, les aviso a los chicos de las agrupaciones para que los tengan. Porque ustedes hablaban, al principio, cuando hablaban de la uva, ahí tengo un niño. Ay, anda con Alina. Perdón, aparece un niño. En general, en las universidades nacionales, la materia de seguridad social, en realidad no hay una materia de seguridad social, sino una partecita, una bolilla dentro de laboral. En mi caso, en la UNR, querida y adorada, era una materia optativa dentro de la seguridad social. Pero se ve muy poquitito, muy poquitito. Y es una materia que, y perdón, y acá me voy a poner así defensora de la seguridad social, es una materia que nos cruza a todos. Que aunque sea como, esperen que me dejaron la puerta abierta, me estoy congelando. Ahí está. Que nos cruza a todos. Que hasta en instrucción cívica, educación cívica, o como se llame hoy, debiéramos saber algo, porque hace a nuestros derechos al ejercicio de la ciudadanía. Digo, la página de ANSES es súper amigable, se pueden meter, imagino que los sistemas provinciales también lo tienen. Los invito a relacionarse, a amigarse con el sistema, con las palabras que son muy técnicas, y hay fórmulas, pero bueno, en principio familiarizarse con un mundo que en general nos resulta ajeno, pero que si escarbamos un poquitito lo tenemos al lado y muy presente. De mi parte les agradezco la atención, la cantidad de participantes, el espacio, enorme agradecimiento, y bueno, la idea es en el próximo encuentro como bajarlo un poco más a la tierra. Perdón que hoy fue así muy volado, si se quieren, pero bueno, son como las nociones básicas para que ustedes sepan dónde están parados. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y tienen mi mail, que por ahí demoro en responder, pero respondo. Gracias a vos, Natalia, por la excelente clase. Y bueno, nada, recordarles a todos que la clase la vamos a subir al YouTube de la Centeno, donde la van a poder ver.
Y que bueno, cualquier consulta que tengan, lo que necesiten, nos pueden seguir en las redes, tanto de Desafío Judicial como de la Centeno. Bueno, un agradecimiento a todos, a todas. Tienen mi mail y después le paso la bibliografía a Matías y a Rocío. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. gracias, Nati. Excelente la clase de hoy. Muchísimas gracias. Y desde ya les agradecemos también a todos por la participación, por las preguntas. Así que nada más que decir. El próximo encuentro es el miércoles a las 16 horas y vamos a seguir continuando con esto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes.